Ave María Purísima. Bienvenidos hermanos nuevamente a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Tenemos alguna novedad, que es que a partir de esta semana vamos a empezar a intercalar las charlas de espiritualidad con las catequesis. Es decir, hasta ahora veníamos haciendo una semana de catequesis, una semana de charlas de espiritualidad, siempre basados en la Divina Misericordia. Ahora vamos a empezar a hacer intercalados, día por día. Ayer hemos culminado una catequesis, hoy comenzamos con las charlas de espiritualidad y mañana volvemos a la catequesis y así, intercalando día por día temas muy preciosos, muy bonitos, verdaderos tesoros, tanto de espiritualidad como de catequesis, que nos trae la Divina Misericordia y tan necesarios para estos tiempos. En cuanto a los temas de las charlas de espiritualidad que vamos a ir desarrollando en este día y en los siguientes, van a tener que ver con la voluntad de Dios. Un tema muy presente en el diario de Santa Faustina, pero que sobre todo es algo propio de la espiritualidad católica desde aquel famoso Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, ¿no? Recordemos que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Y recordamos también las palabras de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Entonces, siempre va a ser un tema fundamental de nuestra vida y lo vamos a ver muy presente en el diario de Santa Faustina. Necesitamos crecer en la vida espiritual. Estas charlas de espiritualidad tienen el propósito de que los devotos, nosotros devotos, crezcamos, tanto, no solamente por las catequesis a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. Nuestra voluntad se deje guiar por el Espíritu, y para eso hay que poner primero en el corazón, imprimir el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Parte fundamental de nuestra espiritualidad es guiarnos por la voluntad de Dios. De eso vamos a hablar en los días de la charla, en estos días que hagamos charlas de espiritualidad sobre la voluntad de Dios, siempre basadas en el diario de Santa Faustina, en este testimonio tan vívido de ella que lo refleja en el diario espiritual, pero siempre haciendo referencia a lo que es la doctrina, la enseñanza de la Iglesia, del catecismo, de la espiritualidad católica, que nos enriquezca, porque es algo de la Iglesia. Santa Faustina lo aprende de la Iglesia y Jesús simplemente le hace ver en mayor profundidad el misterio de cumplir la voluntad de Dios. Y les adelanto una cosa, Santa Faustina es tan clara con esto que identifica justamente el hecho de la misericordia de Dios, dejarse guiar por la misericordia de Dios, cuando se deja guiar por la voluntad de Dios. Hay como una relación fundamental entre la misericordia divina y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la misericordia de Dios. Es una de las frases que vamos a leer, tal vez no hoy, pero en los días adelante. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 615. El que tenga el diario de Santa Faustina, el que desee crecer en la espiritualidad de la Divina Misericordia, puede ir siguiendo su lectura y después llevarlo a la oración. 615. Escribe Santa Faustina: de verdad, sería muy ingrata mi alma si se opusiera más tiempo a la voluntad de Dios. Ya nada me detiene en esto, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las súplicas, ni el hambre, ni el frío, ni las lisonjas, ni las amistades, ni las contrariedades, ni los amigos, ni los enemigos, ni las cosas que estoy viviendo ahora, ni las cosas que vendrán, ni el odio del infierno. Nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios. No me apoyo en mis propias fuerzas, sino en su omnipotencia, porque si me ha dado la gracia de conocer su santa voluntad, asimismo me concederá la gracia de poder cumplirla. No puedo dejar de decir cuánto se opone a esta aspiración mi propia naturaleza despreciable,
que se presenta con sus ambiciones, y a veces en mi alma se arma una lucha tan grande que, como Jesús en el huerto de los olivos, también yo grito al Padre Eterno: si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, oh Señor, que se haga tu santa voluntad. No es un secreto para mí todo lo que tendré que pasar, pero con pleno conocimiento acepto todo lo que me enviarás, Señor. Confío en ti, Dios misericordioso, y deseo ser la primera en mostrar la confianza que exiges de las almas. Oh verdad eterna, ayúdame e ilumíname en el camino de la vida y haz que se cumpla en mí tu voluntad. ¿Cuántas veces pensamos nosotros si estamos o no cumpliendo la voluntad de Dios? Detengámonos un rato aquí en esta charla de espiritualidad. Pensemos de cara a Dios, no de cara al Padre Mauro, sino de cara a Dios. ¿En mi vida estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Sé lo que significa la voluntad de Dios? ¿Sé lo que Dios quiere para mí? ¿Sé cuál es la voluntad de Dios? Porque hay dos cosas aquí que hay que comprender. Una, conocer la voluntad de Dios. Y segundo, cumplir la voluntad de Dios. Cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, en primer lugar tenemos que saber que es algo que tiene que ver con nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Muchas veces no sabemos qué quiere Dios, ni para nuestra vida, ni cómo actuar en determinadas circunstancias, pero al menos me tiene que interesar conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué quiere, Señor, de mí? Y una vez interesado, rogar, suplicar a Dios. Por eso quiero que hagamos estas preguntas. ¿Estamos interesados en conocer la voluntad de Dios? ¿O simplemente actúo en el día, bueno, con lo que viene, como sale, con lo que me sale? Y cuidado, porque en definitiva cuando uno dice, deja de buscar la voluntad de Dios, no le interesa, hace la voluntad propia. En la vida seguimos dos voluntades, o sea, o la de Dios o la propia. Hay que tener cuidado. Santa Faustina refleja en este numeral ese combate que se produce en su interior. O hago la voluntad de Dios o la propia. Porque la propia, que está herida por el pecado original, busca la comodidad, busca las alabanzas, busca el aplauso, busca servirse a uno mismo. En cambio, la voluntad de Dios nos lleva a hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, tenemos que reflexionar, tenemos que generar en nosotros la inquietud de saber si estamos o no cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Porque cada uno tiene una misión, una vocación. A Dios hay cosas que en nuestra vida le agradan y hay otras cosas que puede ser que no le agraden. ¿Nos interesa eso? ¿Nos interesa saber qué cosa de nuestra vida hoy le está agradando a Dios y qué cosa le está desagradando? O yo digo que soy devoto de la Divina Misericordia, que lo amo, pero yo hago lo que se me ocurre en cada momento. Y ojo que a veces esas cosas que se me ocurren son pecados, o son cosas que, aunque sean buenas, si las hago por propia voluntad, por el deseo de hacer la mía, así sean cosas muy buenas, si yo hago una cosa buena al prójimo, pero que lo hice porque a mí se me ocurría, me estoy apartando de Dios con algo bueno. Me acuerdo el caso de una señora amiga nuestra, habíamos ido a un encuentro, un retiro, y esta persona dejó de ir a una charla espiritual porque se encontró con una amiga que hace mucho tiempo que no veía y se pusieron a hablar en medio de o sea, fuera de la charla, pero dejando de estar en la charla, en la reflexión. Pero bueno, ella después me comentó que había hecho eso y pero bueno, pensaba que, bueno, como hablaron de Dios y era una amiga, entonces era la voluntad de Dios que estén así. Y yo le dije, no, la voluntad de Dios era que esté en el retiro.
había venido para hacer el retiro. Dios le había dado la gracia de hacer ese retiro y porque encontró una amiga no lo dejó de cumplir la voluntad de Dios. Y gracias a Dios una persona humilde se dio cuenta y reparó y se corrigió. Otras veces ni nos interesa si a Dios le agrada realmente lo que estoy haciendo, simplemente quiero hacer lo que me conviene, me gusta, o lo que sale al paso. Y por más que hagamos cosas buenas, estemos en un retiro, hagamos charlas lindas, hasta hablar de Dios, si no es la voluntad de Dios, tenemos que ubicar nuestra vida en la voluntad de Dios, porque si no imponemos la nuestra. Y recuerdo, repito, si dejamos que la voluntad nuestra prevalezca sobre la de Dios, esa nos termina destruyendo, apartándonos de Dios, aún haciendo cosas buenas, vivimos en un gran engaño. Bueno, entonces, no tengamos miedo de pedir a Dios la luz para conocer la voluntad de Dios. Señor, que vea, le pide el ciego de Jericó, Señor, que vea. Cuando gritaba al borde del camino, Señor, que vea. Jesús se acerca a este hombre que gritaba en la entrada de Jericó, Hijo de David, ten piedad de mí. Se acerca a Jesús, ¿qué deseas? Señor, que vea, le responde. El Señor le devolvió la vista del alma, la vista de los ojos, aquel que con el alma sabía ver al Hijo de David en Jesús. Veía mejor que el ciego veía mejor que los que veían, los que podían ver. Y lo siguió a Jesús por el camino, dice el Evangelio. Entonces, a partir del Evangelio aprendemos esa súplica, esa frase que le dijo el ciego, Señor, que vea que vea tu voluntad. ¿Qué quieres para mí? ¿Cuál es mi camino? Porque uno realmente no logra ver si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, cómo estoy actuando ante ciertas circunstancias, ante el miedo, ante los problemas sociales, económicos, familiares, ante un problema de salud. ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy, sobre todo, aceptando la voluntad de Dios? ¿O reniego, me quejo? No he sabido abrazar y amar la voluntad de Dios, que es la voluntad de un Padre que me ama. No, como a veces Dios nos hace esperar, como a veces Dios nos corrige, como a veces Dios nos permite ciertas cosas que nos causan dolor, pero en pos de un bien más grande. Sin embargo, nosotros a veces nos retraemos como queremos beneficios materiales e inmediatos por el mundo consumista en que vivimos. Empezamos a quejarnos y a renegar y a desconocer y a dejar de amar y a desconfiar. Pero cuando amamos la voluntad de Dios, aún lo malo se transforma en bueno, porque logramos ver el plan amoroso de Dios que subyace pese a todo mal que aparezca en nuestra vida. Recordemos que el hágase tu voluntad está antecedido por un Padre, Padre nuestro. Padre, hágase tu voluntad, como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Recuerden, el hágase tu voluntad está precedido por un Padre, Papá. Entonces la voluntad de Dios, no tengamos miedo de conocer la voluntad de Dios, porque es la de un Padre amoroso, un Padre que quiere el bien, un Padre que quiere la salvación eterna. Nosotros los sacerdotes nos dicen Padre, porque tenemos que transmitir la paternidad de Dios, que no es una paternidad de bienes materiales. Claro que supone ayuda, consejos, buenas palabras, guías, también en las cosas de este mundo para comprenderla, pero todo orientado a la eternidad, a la salvación eterna. Dios es Padre porque Él en su casa, en la eternidad, espera a su Hijo. Su casa no está en esta tierra, en la satisfacción de los bienes materiales de esta tierra. El Padre que nos espera con tanto amor, nos guía y nos acompaña, está en la eternidad. Y quiere a su Hijo en la eternidad. Entonces guían las cosas de nuestra vida conforme a la eternidad. Por eso, no tengamos miedo de conocer la voluntad de Dios. Y después está el tema de amar la voluntad de Dios. Porque una cosa es el conocer, podemos decir, la inteligencia en la cabeza, y otra es el hacer, el amar, el actuar. ¿Dónde pongo la voluntad? ¿Dónde está mi deseo? Porque puedo conocer la voluntad de Dios.
Muchas veces las tenemos clarísimas con la iglesia, la enseñanza de la iglesia, los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia, el vivir en gracia de Dios, el evitar el pecado, los sacramentos, la comunión, la Eucaristía. Tenemos muchas cosas muy claras, la voluntad de Dios. Pero a veces la tenemos acá y a veces falta acá. Y ustedes saben que esa es la autopista, la avenida más larga del mundo. Mide esto. Capaz que no sean ni 40 centímetros, es la avenida más larga del mundo, la más difícil, el recorrido más difícil en la humanidad, como podríamos decir el Rally Dakar, para los que les interesa el auto, bueno, sin embargo, este recorrido es el más peligroso, el más aventurero, el pasar las cosas del conocimiento a lo que le decimos corazón, pero más que nada es la voluntad, pues no es cuestión solamente de sentimiento, sino lo que decido, la decisión. Sé que Dios me pide esto. Ahora, hacerlo, empieza el tironeo. Recuerdan que Santa Faustina, acá misma, en el numeral 615, ella dice de las luchas que tiene que enfrentar en su interior para que imponer la voluntad de Dios por encima de la propia. Ay, a veces, padre, esa fulana de tal me ha dicho que estoy gorda y ya no la aguanto, no la quiero ver, la puse en la lista negra. Pero Jesús te pide perdonar, esa es la voluntad de Dios, perdonar. Ay, Padre, sí ya sé, pero no puedo porque me lo ha dicho y yo por dentro siento que la quiero ahorcar. Bueno, ven cómo sabe que hay que perdonar, pero quiere ahorcarla. Entonces, transformar el corazón, pasar ese conocimiento de sabemos la voluntad de Dios, de perdonar al enemigo, al que nos agrede, al que nos ofende, pasarlo al corazón. Y esa es la espiritualidad. Por eso estas charlas espirituales, por eso este tema de la voluntad de Dios. Saber que la voluntad de Dios tiene que bajar al corazón. Quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso Santa Faustina también describe todos los enemigos que tiene que luchar diariamente para lograr hacer la voluntad de Dios. Y hace una lista que tal vez si nosotros leemos en el diario de Santa Faustina, esta lista puede ser la nuestra. Nada me detiene en cumplir la voluntad de Dios, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las súplicas, ni el hambre, ni el frío. Podríamos describir un poquito de cada una. La persecución, Santa Faustina, por llevar a cabo esta obra de la Divina Misericordia, escribir el diario, hablar a la superiora, a los sacerdotes, de que el Señor quería una imagen, quería una fiesta de la misericordia, quería la coronilla. Todo eso le llevó miles de problemas que hemos hablado en sus catequesis, en charlas anteriores, y podemos seguir hablándolas, pero en orden a la brevedad, tuvo muchísimos problemas dentro de la congregación. Bueno, pero nada la detenía a hacer la voluntad de Dios, el Señor lo pedía, nunca lo hizo con soberbia ni orgullo, cuando pedía a la superiora que Jesús quería la imagen pintada, y la superiora y las hermanas de la comunidad y otras empezaron como a perseguirla, pensaban que estaba loca, pensaban que era o a veces un hereje, pensaban que estaba con problemas emocionales, psicoafectivos, y bueno, generaron una persecución en torno a ella, por eso ella habla de persecución. Pero bueno, ella sabía la voluntad de Dios, sabía que era perseguida, que era incomprendida, pero sabía la voluntad de Dios y bueno, tampoco se ponía mal, ni gritaba, ni armaba una casa de brujas, ella tampoco jamás odió a nadie. Como una niña respondía ante sus superiores, al sacerdote, todo, obedecían todo. Entonces eso contradecía todo, la perseguían y ella respondía como una niña, con la inocencia de una niña. Entonces quedaba perpleja aquellas personas que no la comprendían a Santa Faustina, porque ella era muy humilde. Entonces hacía la obra de Dios al modo de Dios, pero buscaba la voluntad de Dios y sufrió mucho por eso. Y acá Santa Faustina dice, ni el calor ni el frío. ¿No? Tal vez tiene que ver con nosotros, ¿no? A veces decimos, no voy a misa porque hace calor. No rezo porque hace frío. No, esta persona necesita mi ayuda, pero a mí me hace frío y yo cuando esté más calentito. Y pensar que calor y frío lo ponemos por encima de la caridad. O sea, hemos puesto nuestra comodidad. Y a veces pensamos con el tema este del coronavirus, ¿no? El temor lo ponemos por encima de la caridad. Y a veces lo ponemos al temor por el cuidado de salud por encima de la gracia, por encima de los sacramentos, por encima del corazón misericordioso de Dios. Si sabemos que la voluntad de Dios es recibir estos sacramentos, no tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios con el cuidado debido, pero no tengamos miedo de cumplir en primer lugar la voluntad de Dios.
Bueno, queridos hermanos, habría mucho más que decir, ¿no? Pero sobre todo los invito a suplicarle a Dios, conocer la voluntad de Dios y suplicarle a Dios la gracia de poder cumplir la voluntad de Dios. El Señor siempre nos va a dar la gracia, siempre nos va a dar la fuerza para cumplir su voluntad, pero tenemos que aceptarla. Y a veces es difícil, a veces cuesta, pero cuando cuesta es que hemos dado un paso hacia arriba, hemos crecido en la vida espiritual. Si nos quedamos estancados y no nos lanzamos a la aventura de conocer y seguir la voluntad de Dios, así cueste, nos quedamos estancados, ¿no? Y no crecemos en la vida espiritual. Y Dios nos habrá tenido reservado en el cielo un lugar especial, pero si nos quedamos cortos en esto, somos egoístas, no crece el amor, no crece el amor, y crece la oscuridad. Queridos hermanos, una alegría compartir con todos ustedes esta charla de espiritualidad. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.